Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre, con temas de interés nacional. Esta mañana tenemos un tema sumamente sensible, un tema delicado, podríamos decir, para todos los guatemaltecos. Me refiero al ambiente. Vamos a conversar sobre que el país, Guatemala, es el país que más basura genera a nivel centroamericano, y esto no lo digo yo, lo indican estudios recientes de expertos en esta temática. Y para conversar de esto, qué mejor que hacerlo con los expertos. Nos acompaña en cabina de cristal la licenciada Magalía Recis, investigadora ambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciada Recis, como siempre, es un gran gusto saludarla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes también por convocarme, y a la audiencia pues por prestar atención a estos temas que son importantes para vivir en un ambiente mejor. El tema es sumamente difícil y complicado, licenciada Recis, por cuanto, viendo las cifras que organismos nacionales e internacionales presentan sobre el grado de contaminación al que nos están llevando los residuos que se depositan en basureros en cualquier lugar del país, y hago énfasis en el país porque no es un problema solo de la capital guatemalteca. Dentro de la investigación que hace INUSECA en este tema, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, ¿qué sería lo más relevante, contextualizando para los oyentes? Bueno, la mala disposición final que ha habido por años de los desechos sólidos, que ha venido a ocasionar una serie de problemas en el aire, porque todos sabemos que cuando hay movimientos, sobre todo en el basurero de la zona 3, hay una contaminación del aire impresionante. La contaminación del suelo que se está dando constantemente por los desechos que existen, y ahí van cuestiones químicas y cuestiones biológicas y que están afectando a la salud. Y el tercero, que para mí es uno de los más importantes, es el agua, porque dependiendo de donde se encuentre el basurero, yo no le puedo llamar relleno sanitario porque realmente no lo es, no merece ese título, pero si mencionamos el de la zona 3, solo considerar el tipo de suelos que hay, los lixiviados que van y que van subterráneamente y en la superficie, que van arrastrándose a través del río Chinautla, vemos que hay una cantidad de contaminantes que seguramente están agravando las condiciones de insalubridad que hay en todo el recorrido del río, y que pues llegará hasta el río Motagua y a la bahía de Amatique, ¿verdad? Ya escuchamos, se recuerda usted hace algunos meses, la noticia que Honduras nos pensaba demandar por la cantidad de desechos sólidos que llegamos, y eso empieza desde acá, desde la zona 3, solo para mencionar un lugar donde se está concentrando la basura de una manera inadecuada y donde el agua está siendo contaminada permanentemente. Interesante. Hablamos del tema de salud, específicamente en lo que compete al agua. Por ejemplo, ¿en qué manera perjudica esto a la población guatemalteca? ¿Cómo se contamina el agua que estamos bebiendo nosotros diariamente? Muy bien. El agua principalmente va a estar posiblemente, dependiendo de los lugares, en pozos, son las aguas subterráneas. Y cuando existe un basurero cerca de una fuente de agua de este tipo, se van infiltrando todos aquellos líquidos ácidos, muchas veces, que van haciendo como camino entre el suelo, y van a llegar a contaminar los pozos o los ríos cuando es agua superficial. Y de esta manera, como les decía, puede ser que se contamine, ya sea obviamente por aspectos físicos, donde vemos todos los desechos sólidos, ¿verdad?, que van a estar flotando, los elementos químicos que podemos encontrar, que van desde los metales pesados hasta otros minerales que no necesariamente son convenientes que los encontremos en altas cantidades, y lo biológico, que ahí es donde es lo más inmediato, digamos, cuando encontramos heces fecales, por ejemplo, dentro del agua, una serie de microorganismos que la Escherichia coli es una de las bacterias principal que va a detonar diarreas, enfermedades gastrointestinales, que son, podríamos decir, siguen siendo la causa de la mayor cantidad de muertes en niños menores de 5 años en el país. Y esto porque se deshidratan muy fácilmente. Las diarreas no solamente nos hacen defecar, sino que también perder mucho líquido. Y un cuerpo de un recién nacido o de un niño menor de 4 o 5 años tiene alto porcentaje de agua en su cuerpo.
Entonces, al suceder esta deshidratación, rápidamente pierden todos los electrolitos necesarios para poder darle al organismo toda su actividad y la muerte pues está mucho más cerca que una persona más grande. Interesante, o sea que todos esos desechos que van a parar a los basureros en cualquier lugar del país tienen repercusiones en lo que compete al agua, como se nos indica, porque muchas veces esta agua no está debidamente filtrada. ¿Hay algún tipo de estudio sobre la calidad del agua que bebemos los guatemaltecos? Muy buena pregunta. Fíjese que hay estudios aislados que obviamente las comunidades o las colonias se dedican a realizar. Recuerdo muy bien un dato que hace años, más o menos hace unos 5 años, se había publicado, no recuerdo ahorita el autor, pero decía que entre el 70 o el 90% del agua en Guatemala para consumo humano estaba contaminada. Y eso es preocupante, licenciado, porque imagínese qué estamos tomando. Y es que muchas veces el contaminante no lo vemos, porque el agua está más o menos cristalina y uno cree que está bien. Sin embargo, lo peor son aquellos contaminantes, entre comillas, invisibles, ¿verdad? O difíciles de poder determinar, que solamente por análisis de muestras, ya sea químicos o biológicos, los vamos a poder encontrar. Entonces, es alarmante. Eso hace 5 años, ahorita, como le digo, dependerá del lugar, pero sí se puede mencionar. Bueno, y otro elemento. Hace poco la Universidad de San Carlos emprendió una serie de talleres de consulta que se llamaron Diálogos por el Agua. Y las personas identificaron entre los principales problemas la contaminación del agua y los desvíos de ríos. Si me voy a contaminación del agua, que es el tema que estamos mencionando, podríamos decir que en los 23 departamentos de Guatemala lo reportaron como uno de los principales. Quiere decir que en todos lados se está sintiendo este problema y lastimosamente también, como mencionaba un colega de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, el ingeniero Joram Gil, él decía que le estábamos pagando a las farmacéuticas, a los hospitales y a los doctores todo lo que no estamos invirtiendo en salud pública y que deberíamos de estar asegurando la calidad del agua como medida preventiva antes de caer enfermos y tener que estar curándonos, ¿verdad? Entonces, otra frase muy importante que recuerdo él hace algunos años mencionaba y sigue siendo tristemente válida, es que no podemos solucionar los problemas de desnutrición infantil y muertes en Guatemala de niños porque el agua no la estamos asegurando, siendo un derecho humano, ¿verdad? El agua potable y el saneamiento son 2 elementos que desde el 2010 fue reconocido por Naciones Unidas, y aunque no lo hubieran reconocido, creo que es la lógica de un país o de un administrador en las municipalidades que debería estar ya velando por asegurar que tanto el agua potable como el saneamiento se estén dando como servicios públicos a toda la población, tanto en el área urbana como en la rural. Por efectos de supervivencia, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ahora, licenciada, ya que hablamos del agua en lo que compete a lo que estamos conversando hoy sobre que Guatemala es el país que más basura genera en Centroamérica, desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, los basureros que están así a flor de tierra, el basurero aquí de la zona 3, para citar un ejemplo, ¿cómo perjudica la salud del guatemalteco, por ejemplo, con las partículas que hay en el aire? Muchas veces algunos dicen, a mí no me perjudica porque no vivo en la zona 7 ni en la zona 11, pero eso obviamente se esparce a través de la atmósfera, ¿verdad? Sí, son partículas que van flotando en el aire, ¿verdad? Y que se van acumulando en los pulmones. Algunas personas van a ser más sensibles que otras, y sí recuerdo estudios que hizo tanto la Facultad de Medicina como la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos, donde mencionaban que había incidencia de enfermedades respiratorias en ciertas áreas, sobre todo en aquellas donde el viento arrastra toda la cantidad de partículas flotantes que puede haber, partículas en suspensión es el nombre, y esto de alguna manera va a perjudicar, que nos va a dar neumonía más fácilmente, o les puede atacar el sistema pulmonar de alguna manera, dependiendo de la propensión que tenga una persona a tener este tipo de problemas. Hay quienes, pues obviamente usted me dirá, pero si los guajeros ahí están y no, pues claro, porque también vamos a que hay condiciones naturales de adaptación donde las personas pues van a tener más capacidad de resistir, pero no son las mejores condiciones para poder vivir.
Ahora, el problema de los basureros clandestinos y basureros a todo nivel en Guatemala ha ido acrecentando conforme los años. Este basurero de la zona 3, por ejemplo, alguien me dice que data del año 1953 más o menos, ¿verdad? Siendo como es que la explosión demográfica ha ido en aumento, pues ¿qué tanto ha incidido esto en que el problema no tenga una resolución? Porque más parece que las autoridades encargadas, no de ahora, sino hace mucho tiempo, pues como que no ven la importancia que tiene el tratamiento de los desechos sólidos en el país. Sí, yo ya no sé qué pensar de las autoridades municipales que han estado en el turno, y sobre todo esta administración que ya tiene muchos periodos, que pensaría yo ya es una necesidad más que el ornato. Yo entiendo que el problema del transporte se sigue dando, ¿verdad? Y han tratado de hacer los arreglos, pero mientras el agua y los desechos sólidos no se estén manejando adecuadamente, vamos a seguir generándole una serie de problemas a la población que tiene que ver con la vida, con la salud, y eso es realmente muy serio. Así es que pues les hacemos un reto, ¿verdad?, a las autoridades municipales, no solo de la ciudad capital, sino en todo el país, para que realmente tomen las medidas del caso. Y es que lastimosamente sabemos que son obras caras, que son a largo plazo, y que de repente la administración actual solo va a hacer el trámite para conseguir un préstamo que va a venir dentro de no sé cuánto tiempo, que se va a empezar a ejecutar, y eso le va a dar los laureles a otra persona, ¿verdad? Pero eso realmente debería dejarnos de importar si sabemos, como conciencia, como parte de nuestro aporte en esta sociedad, que estaríamos realmente atacando el problema y no solamente postergándolo para que cuando ya sea demasiado tarde empezar. Los factores inciden en un crecimiento urbanístico desordenado que, ante la ausencia de planes de desarrollo y una legislación adecuada que ofrezca soluciones a la presión por viviendas y servicios, aumentan el problema del manejo de los desechos. Sí, eso se traduce en que si no estoy en el área rural y no tengo las condiciones para poder salir adelante con mi familia, pues me traslado a un centro urbano. Como no tengo plata para poder pagar una vivienda digna y segura, pues me voy a los tuburios, ¿verdad?, a los asentamientos o a las periferias, y ahí es donde empiezan esos focos desordenados de vivienda, donde vemos que las condiciones humanas pues son bastante preocupantes, porque no reúnen las condiciones adecuadas para en cuanto a salubridad y seguridad. Entonces, este es un proceso que se mantiene y que se ha ido incrementando posterior del terremoto, ¿verdad?, que fue el detonante, y que de alguna manera pues tendremos que invertir más en el desarrollo rural. Esa es una clave. En la medida, quienes no quisieran estar allá en su pueblito donde nacieron sus abuelitos, ¿verdad?, si realmente las condiciones de vida son mejores. Pero mientras no haya salud, educación, trabajo, y un trabajo pues oportuno también, ¿verdad?, que no necesariamente sea del sector agrícola, donde las condiciones de paga todavía no son las más adecuadas, y de alguna manera buscar los mecanismos para que se puedan dar las condiciones de que las personas no migren más hacia la ciudad, y al contrario, que de la ciudad nos vayamos al área rural, ¿verdad? Sería muy interesante, y creería que sería algo que estratégicamente ya deberíamos de estarle apuntando, porque la ciudad tiene un límite, todas las ciudades van a tener un límite. ¿Cuántas horas tenemos que invertir en movernos de un lado a otro? Comparado con hace 5 años, que no era esa la situación. Más los problemas de contaminación por desechos sólidos y desechos por líquidos, ¿verdad?, que vemos que se siguen manteniendo. Vamos a ir a una pausa y entramos al segundo bloque del programa Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros.